Pues hoy en Fangofan vamos con la historia del cine de terror. Empezamos con los años 50. Así que ya lo sabéis, una serie de 4 vídeos que va a abarcar años 50, 60, 70 y 80. Antes de empezar, suscribíos y darle like. ¡Empezamos! Existe un consenso más o menos generalizado que dice que a comienzos de la década de los 50 el cine de terror estaba muerto. Aunque ya habían cambiado ciertos códigos, el cine de terror no se reconocía como tal. Y rollazos como El hijo del Dr. Jekyll, aunque eran una película de terror, no lo parecía. Todo eso cambió cuando llegó a las salas La Cosa, el enigma de otro mundo. Según la leyenda de Hollywood, cuando el productor, y algunos dicen que director, Howard Hughes, no logró que el alienígena le resultara todo lo realista que él quería, recurrió a una criatura más parecida al monstruo de Frankenstein, que bebe sangre, que un poco menos, pues eso, si habéis visto la película con el aspecto que tiene, más parecido a un monstruo de la Universal. Sin embargo, la película, que es una película súper claustrofóbica, fue todo un éxito de taquilla. Era una película bastante tradicional, pero también era muy inteligente, imaginativa y sobre todo muy peligrosa. A principios de los años 50 hubo unas cuantas películas de terror tradicional. Todavía estaba por ahí Boris Karloff con The Strange Door y The Black Castle, pero no había mucho donde escoger. Esta no es la primera vez que Fangofan hace una serie de capítulos que se continúan. En la primera temporada tuvimos parte 1 y 2 de La venganza de los muñecos, parte 1 y 2 de Hellraiser. En la temporada 2 también tuvimos parte 1 y 2 de Resident Evil, contando primero los videojuegos y luego contando las películas. Pero sí es la primera vez que nos vamos a meter en hacer una serie de 4 vídeos. Recordad que los próximos Fangofan formarán parte de un único programa gigantesco, dijéramos, en el que repasaremos varias décadas del cine de terror contemporáneo, comenzando con este que estamos repasando, los gloriosos y curiosos años 50 del género. Si este programa va bien, prometo que haré un especial propio de los años 90, 2000 y 2010, para completar así un poco y tener una visión más global de lo que ha sido el terror reciente. En 1953 lo que estaba de moda era la ciencia ficción, y aunque ya daba muestras de cierto agotamiento, el truco del 3D fue toda una sensación para el cine, con películas como Los crímenes del Museo de Cera, una película de terror que, si bien no tiene nada en particular excepto la presencia de Vincent Price, fue todo un éxito en taquilla. También fue seguida la moda del 3D, continuó con películas como The Maze, que era más una película de ciencia ficción, pero después llegaron The Mad Magician y El fantasma de la calle Morgue. La moda del 3D nació y murió muy rápido. En 1955 ya había desaparecido y trajo dos películas que fueron dos clásicos increíbles en esa época. La primera es Las Diabólicas, que contaba con un argumento bastante complicado, un cadáver desaparecido y un clímax de terror tan potente que conmocionó a todos los espectadores de Estados Unidos. Una película dirigida por el francés Henri-Georges Clouzot, que después ha sido súper imitada e incluso ha tenido un remake, y si no, que se lo digan a Brian De Palma. La otra película
en la que me quería centrar es La noche del cazador, la única película que dirigió Charles Lawton. Una película que tiene una primera mitad terrorífica, de terror bastante bestial, con Robert Mitchum haciendo del ese sacerdote que va, o ese predicador, que se va casando con viudas y se las va cargando, ¿no? Con algún momento bastante escalofriante, como la del tío que está, el protagonista, no, el tío está pescando y encuentra y el anzuelo se engancha abajo en el coche donde está el cadáver del personaje de Sally Winters. La película es literalmente inolvidable. Sin embargo, a mediados de los 50 el terror iba por otros caminos. Eh, Estaban teniendo éxito, quizá no tanto como en el pasado, pero fueron bastante exitosas. La mujer y el monstruo, también en 3D, y Tarántula de Jack Arnold. Eran películas que mezclaban bastantes elementos de ciencia ficción con momentos de terror que intentaban... En esa época lo que estaba realmente de moda era el cine de ciencia ficción. Entonces, lo que intentaban hacer eran híbridos que mezclaran los dos géneros, como es el caso de Tarántula, ¿no? Y además en los 50 también se había puesto muy de moda el cine de los animales gigantes. Aún así también hubo intentos de películas que en 1956 y 1957, como The Werewolf y The Vampire, que fueron películas bastante inofensivas, una tendencia que continuó con pequeños clásicos como I Was a Teenage Werewolf y La sangre del vampiro. En otros casos, aunque las ideas argumentales permanecían estrictamente dentro del terreno de la ciencia ficción, como en Creature with the Atom Brain del 55 y la obra maestra El experimento del doctor Quatermass del 56, las películas estaban concebidas para ser tanto terror como ciencia ficción o una cosa o la otra. Hoy en día resulta difícil imaginar que el experimento del doctor Quatermass hubiera sido más aterradora como fantasía de terror en vez de como ciencia ficción de terror. Es una película que directamente te deja paralizado en el asiento. Si hablamos del terror de los años 50, del terror clásico, tenemos que nombrar por supuesto al maestro Alfred Hitchcock. En 1966 el cineasta y crítico francés François Truffaut escribió este curioso libro, El cine según Hitchcock. Era una conversación que mantuvo el popular director francés con el cineasta británico, en el que repasaban su carrera hablando. Era una conversación, el libro es una entrevista simplemente. El libro, aunque pertenece ya a los años 60 y quizá deberíamos haberlo metido en los años 60, se centra mucho en la visión que tenía Alfred Hitchcock sobre el cine. Y ya que en los años 50 nos regaló algunas de las obras de terror y suspense más escalofriantes jamás vistas, he pensado que no es mala idea que nuestra biblioteca de las pesadillas de Fangofan esté dedicada para recomendaros este pedazo de libro, que si no lo habéis leído se lee en 2 patadas, se lee en 2 tardes o en una tarde y media. Corred a buscarlo porque es uno de los clásicos imprescindibles de cualquier librería, de cualquier aficionado. Y sin embargo, aquí tenemos que detenernos. Estamos en 1957 y aquí tenemos que detenernos ante algo que va a cambiar el cine de terror para siempre. Y es que en 1957 aparece por fin la Hammer en escena. Una Hammer que se ha dado cuenta que la Universal, si bien posee los derechos sobre la versión de Boris Karloff de Frankenstein, no posee los derechos de la novela de Mary Shelley. Y tampoco, aunque posee la imagen del Drácula clásico, no posee los derechos del personaje. Entonces, en 1957, la Hammer, con
con, con Peter Cushing como protagonista y Christopher Lee, estrena La maldición de Frankenstein, una película bastante aterradora. O sea, hasta ahora las películas de terror como Frankenstein o las de la Universal eran bastante sutiles. Aquí es una película de terror donde se ve sangre, donde se ve... Es bastante explícita, ves los trozos del cadáver del monstruo antes de que lo monte. Fue una película que en realidad horrorizó a los críticos de la época, porque se saltaba todos los códigos del terror. Y fue una película que por fin asaltó al público. Fue ese terror el que por fin trae a las salas al público adolescente, que desde entonces ha sido donde más ha funcionado el terror. Desde ese momento el público principal del cine de terror es el público adolescente. Cosa que por supuesto es aprovechada también en esa época en las revistas, cuando aparece en el 57 Famous Monsters of Filmland de Forrest J. Ackerman. Desde ahí hasta hoy, el terror ha sido ya para siempre territorio adolescente. Por supuesto ha llegado la Hammer con su Maldición de Frankenstein y en el 59 nos pega otro pepinazo, otro bombazo. De nuevo, Peter Cushing, Christopher Lee y Terence Fisher en la dirección. Y aparece Horror of Drácula. Drácula secas aquí en España. Horror of Drácula, que lo peta en taquilla, es una película mucho mejor. Es una película impresionante, es quizá el gran clásico de la Universal, y de nuevo cambia los elementos de una película a color, de nuevo hay sangre, de nuevo es bastante explícita. Aún así, un año antes, en 1958, nos llega uno de los últimos grandes clásicos del terror tradicional, La noche del demonio de Jacques Tourneur. Un thriller sobrenatural en el que nuestro protagonista, interpretado por Dan Andrews, se enfrenta a fuerzas demoníacas lideradas por Neil McGuinness, un adorador del diablo que acaba perdiendo el control sobre estas fuerzas del mal. La atmósfera de esta noche del demonio es tensa, impresionante, y hay varias escenas que se consideran hoy en día súper mega clásicos. En 1958 también nos llega esa pequeña obra maestra protagonizada por Vincent Price, House on Haunted Hill, y nos llega un par de películas de Boris Karloff, Voodoo Island y Frankenstein 1970. Aún así, nos llegan más películas de terror como Revenge of Frankenstein, secuela de la película de la Hammer, y también nos llegan películas como Frankenstein Daughter, que es horrorosamente mala, y Blood of Drácula, que era una especie de nueva versión de I Was a Teenage Werewolf, pero con el sexo de los protagonistas cambiados y donde no se veía al conde. Pero más tarde llegó Return of Drácula, que no estaba del todo mal, que mezclaba de nuevo adolescentes y Drácula en un Drácula interpretado por Francis Lederer. Estamos a finales de los años 50. A pesar de que ha habido coletazos de terror por todas partes, y terror adolescente y mucha explotación y clásicos como La noche del demonio y tal, la Hammer sigue siendo la reina. La Hammer sigue siendo la reina desde que ha estrenado La maldición de Frankenstein y Horror of Drácula. Entonces, en el 59 estrena varias películas, como El perro de los Baskerville, Strangers of Bombay y The Man Who Could See Death. Y la interesante, aunque no demasiado buena, versión de La momia. Pero ninguna de ellas logró superar ese Drácula. Aún así, llegamos al último año de los años 60, de los años 50, 1960. La Hammer, que de nuevo es la reina del terror, nos ofrece Las novias de Drácula
y Curse of the Werewolf. A mí Las novias de Drácula es quizá la película Hammer que más me gusta. Es mi película Hammer favorita. También nos llega La máscara del demonio de Mario Bava con Bárbara Steele, que si os gusta el terror italiano es la primera gran película de terror italiano. Y sobre todo llega la madre del terror moderno. En 1960, Alfred Hitchcock, con muy poco presupuesto y rodado con... Pero francamente, aunque es una película de estudio, la rueda con $800.000. Para Hitchcock y para un director de esa categoría eso es menos y nada. Alfred Hitchcock en 1960 estrena Psicosis, la madre del terror moderno. Todo lo que se diga de Psicosis, todo lo que digamos de Psicosis, todo lo que no puede... es la madre del slasher, es la madre de cómo se promociona una película. Hasta entonces a nadie se le había ocurrido y Hitchcock da órdenes explícitas de que nadie puede entrar en la proyección una vez iniciada la película. Hay campañas de que no se revele el final sorpresa. O sea, es la primera película que utiliza o intenta utilizar elementos de publicidad casi viral, ¿no? Entonces, Psicosis es literalmente la primera película de terror moderno y una de las mayores obras maestras del cine del terror de todos los tiempos. En el cubil del Cíclope, hoy quiero hablar del terror de los años 50. Y además quiero hablar de una manera muy concreta. Para mí el terror de los años 50, por supuesto, aunque la película es del 60, pero recordemos que 1960 aún es década de los 50, está por supuesto la obra maestra Psicosis. Esta película es madre de mucho del terror que seguimos viendo hoy en día. O sea, sin Psicosis no se entienden muchas cosas del terror actual. Pero más allá de Psicosis, para mí el terror de los 50, al igual que la ciencia ficción es muy concreta, el terror para mí es el 3D, tanto en color como en blanco y negro. Y dos muestras, no son las mejores películas ni mucho menos de la década, pero es muy divertido ver la criatura del lago negro, la mujer y el monstruo, verla en 3D, en Blu-ray. Yo, que por suerte tengo un proyector en 3D, me lo paso bomba, es divertidísimo ver una película de ciencia ficción de los años 50 en 3D. Y sobre todo la colorida y divertidísima Los crímenes del Museo de Cera también en 3D. Entonces, para mí, aunque fue una moda bastante pasajera y curiosa, para mí lo pongo al revés. Para mí el terror de los años 50 es sobre todo ver películas de terror en 3D, que a mí al menos me transportan mentalmente a una época que no viví, pero que me hubiera encantado vivir, que es la de esos autocines y esos cines con las gafas de dos colores para ver estas películas tan sobreactuadas y divertidas. Como apunte final, estos finales de los años 50 también dan pie a que se inicie el ciclo hecho por Roger Corman sobre películas basados en relatos de Poe, con la primera de todas, con La caída de la casa Asher, que fue quizá una de las etapas más rentables y más famosas del terror del maestro Roger Corman, que ha sido imitada y continuada y tuvo la influencia del ciclo Poe Corman en los siguientes años del terror es de lo más impactante que hay. Por cierto, aquí va el que se supone es el top 13 de las mejores películas de terror de los años 50. Y estas son las 13 mejores películas de terror de los años 50. No van en orden, van desde 1951 hasta 1960. Por supuesto, La cosa, El enigma de otro mundo. Los crímenes del Museo de Cera. Los cuentos de la luna pálida. Las diabólicas. La noche del cazador. El experimento del doctor Quatermass.
La maldición de Frankenstein, La noche del demonio, Drácula, La máscara del demonio, Las novias de Drácula, La caída de la casa Usher y Psicosis. Pues esto ha sido todo. Este ha sido este primer repaso a la historia del terror de los años 50. Recordad, como os he dicho, suscribíos y darle like y... O sea, es cuestión de pedir que os suscribáis, que le deis like y que compartáis el vídeo. Muy pronto la historia del terror de los años 60, así que estad atentos. Y como siempre os digo, y que es que me repito, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.